Buenas, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy vamos a seguir con el vídeo de toda la información de la temporada, ¿vale? Y aquí vamos a subir, ¿vale? Todo lo que nos va a traer la temporada en general, líneas generales, ¿vale? Voy a intentar priorizar ciertas cosas en vez de los hechizos, pues mecánicas o cosas que nos traiga. Creo que esto va a ser la segunda parte, ¿ok? De todo lo que estoy haciendo, porque es que va a ser imposible, va a ser infumable. Entonces, vamos a seguir con los hechizos, ¿vale? Uno de los hechizos que nos traen va a ser el de Swift Hell, ¿vale? Que va a ser el de curación. Los 8 segundos, tiras una oleada que restaurará el 35% del HP del equipo, ¿vale? Se curará al aliado durante 12 segundos y la oleada de curación Bones, o sea, rebotará en los aliados más débiles, ¿vale? Cada vez que rebota se reducirá la cantidad, ¿vale? Puede rebotar 2 veces en cada aliado un 25%, ¿vale? Y aquí tenemos los increases, que aumentará desde un 40, un 45 a un 50, y después, en vez de 2 rebotes, tendremos 3 rebotes, y cada rebote se mantendrá en un 20%, que la verdad que está pero que muy bien, ¿vale? Me parece espectacular. Después, Burden Spell, ¿vale? Este que os dije que era como de energía o cosas por el estilo, ¿vale? Que era como de meditar a the start of the battle y cada 15 segundos, cada héroe, ¿vale? Under summons will resume a corresponding buff, ¿vale? O sea, van a pillar un bufo correspondiente a su clase, que durará 5 segundos por cada diferente class que haya sacado. La duración del buff se extenderá un segundo, hasta un máximo de 8 segundos. O sea, si tenemos 3 clases distintas, por ejemplo, un tanque, un support y un mago, ¿vale? Es lo máximo que vamos a tener, 3, ¿ok? Vamos a ver lo que conseguimos. Si tenemos un warrior, vamos a tener 20%, 20 puntos de drenaje vital, ¿vale? Si tenemos un tanque va a ganar 20% de damage reduction. Si tenemos un rogue va a ganar 20 de penetración, esto es muy bueno. Si tenemos un support va a ganar 20 de haste. Y si tenemos un tirador va a incrementar en 35 el ataque speed. Y un mago regenerará un 20% más rápido la energía. O sea, esto para personajes tipo, por ejemplo, Arden, Parisa. Cuidado, ¿vale? O sea, y va a hacer que los tanques sean aún más duros. O sea, me parece espectacular, ¿vale? Después, como estamos viendo, lo que vamos a conseguir es que todo vaya subiendo. O sea, de un 30 a un 25, ¿vale? Creo que se entiende. Aquí lo vemos. Los rogues a un 30 y los haste a un 30, ¿vale? O sea, todo a 30. Después incrementamos el Marchman a 50 y la recuperación de 20 a 30, ¿ok? Y al más 20 lo que vamos a conseguir es que apliquemos buffos a 3 clases diferentes. Restauremos 40 de energía a los héroes que reciban los buffos. Me parece brutal. Este hechizo yo creo que se va a usar muchísimo en arena, ¿vale? Después el hechizo de la ola. Esto me pareció brutal, ¿vale? Nos da haste, que es una de las mejores habilidades que hay. Después de que un aliado tire una habilidad en un total de 5 veces, invocan una oleada, ¿vale? Invocan una ola que va a impactar y hacer daño mágico al enemigo igual al 60% del daño del equipo, ¿vale? Esto inflige a Soaked, ¿vale? Que lo que hace es que el enemigo hace 30% menos de daño y pillan un 25% más de daño, ¿vale? Esto lo han cambiado porque al parecer antes lo que hacía era que te movía y te stuneaba. Entiendo que era muy roto, entonces supongo, aunque esto está rotísimo aún. O sea, esto me parece aún súper roto. Entiendo que también será para PvP, ¿vale? Pero aún así me parece muy bueno, ¿vale? Y después aquí lo que hacemos es aumentarlo al 65 y al 70. Después esta skill hace el 75. Y después solo necesitaremos 4 ultis. Hostia, 4 ultis es muy fácil, ¿eh? Porque podremos tener, por ejemplo, a Iron, a Brion, por ejemplo. Sí, o sea, no es muy difícil porque con esos dos ya tenemos 2. Podemos poner a Niro incluso. Hostia, tenemos 3. Con que alguien caste, ya está. O sea, no es demasiado difícil. Me parece muy tocho. Después, el Great Sword Spell, ¿vale? Como tenemos aquí, cualquier aliado, First of Damage, alcanza el 750 de su daño, del daño inicial del equipo, e invocará una espada gigante que caerá del cielo y hará en área a la mayor cantidad de enemigos, ¿no? Donde haya más enemigos. Este daño es igual al 40% del ataque del enemigo, tiene una casilla y reduce la defensa en 40 durante 5 segundos. Esto es una locura. Esto va a ser seguramente para los bosses oníricos e incluso en arena no me parece mala, porque bajar 40% del daño en área, hostia, hostia, ¿vale? Y los increases serían de 40 a 45, después a 50, después a 55 y después bajamos un 50%. Hostia, esto es muy tocho, ¿eh?
como estamos viendo, los hechizos vienen muy fuertes. El hechizo arcano, ¿vale? Este hechizo de los meteoritos. Cualquiera de tus aliados que haga daño mágico al 750, o sea, lo mismo pero en daño mágico, del equipo inicial, lanzará 3 proyectiles mágicos, los cuales targetearán al frontmost, o sea, el que esté delante, ¿vale? Enemy are prioritized enemies who has already been hit. O sea, si le damos al primero, ¿vale? Pues segundo, al tercero, ¿vale? Pero siempre desde delante hacia atrás, ¿ok? Cada proyectil hace igual al 40% del daño del equipo y reduce las resistencias en 40%. O sea, es lo mismo pero versión arcana. Y encima podemos darle a más gente porque no cae en un área, sino que le dan, ¿vale? Son específicamente a ellos. Después tenemos aquí Arcane Spells, aumentamos lo mismo y aumenta a mágico. O sea, es lo mismo, es una copia, sencillamente, pero esta en vez de ser en área es individual. Me parece chulo. Binding Spells, que era el de la espada que os dije que no sabía nada. 3 segundos en la batalla. Levita y rearma. Every 16. Prisiona durante un segundo. Another's remorse enemy. These collisions. Vale, o sea, pilla a un bicho y lo lanza. Y los rojos, tío, esto está guapísimo. Porque te puede joder toda la formación. Pues claro, puedo pillar a tu Zoran que está delante y te lo tiro. Y claro, ya no está delante. Ahora te he jodido toda la formación. Entonces, va a ser que equipos que solo tengan un tanque con este hechizo lo van a pasar canutas. Esto pasa de 15 a 14 segundos y después pasa a 13 segundos y extiende la duración de la colisión durante 1,5 segundos, o sea, de 1 a 5. Yo creo que lo más roto no es el daño ni nada, sino lo roto es el que te reposiciona al tanque o al primer personaje que tengas. Cuidado. Después, Thunderclap, ¿vale? Venimos con el hechizo. Con el hechizo vamos a tener uno de los dos siguientes. Cada 3 segundos tenemos los relámpagos azules y los relámpagos rojos. Los relámpagos rojos lo que hacen es que infligen physical damage igual al 30% a los con más vida, más el 2% de su vida. Y el Blue Lightning lo que hace es vale, o sea, es Magic Damage, lo mismo, más el 2%, ¿vale? Esto no puede pasar el 10% del equipo y después vamos a aumentarlo hasta un 39% y cuando alguien no es derrotado Can ally shield equals to 20%. Vale, esto es como una especie de mix, como de ofensivo y defensivo, entre mágico y físico. Por si tienes un equipo mixto, bueno, pues aquí lo tienes. Es como la fusión de los dos anteriores. Frontline Spells, que este justamente ya lo dije, que iba a ser parecido al hechizo que tenemos del escudo inicial, que es creo que se consigue haciendo las corruptas. Pues es este. Igual nos da haste, o sea, me parece muy bueno. Physical Defense, Magic Defense, Life Drain. Cuando tu aliado entra en el campo de batalla enemigo, when a hero, a permanent shield equals to 3 side of the battlefield, place a banner, inspiration, the banner increase. Vale, o sea, el primero que entra le dan un escudo. Después, cuando entran 3 diferentes aliados, no sé si tienen que ser no summonen, porque a lo mejor, por ejemplo, Florabel, Zefia, toda esta gente tiran bichos, entonces estos bichos pueden contar como un aliado, ¿vale? Clavan una bandera y la bandera incrementa a todos los aliados y reduce el daño. Hostia, esto es muy bueno, ¿eh? O sea, nos aumenta un 20% el daño y le reduce al enemigo un 20%. Hostia. Y encima cuando lo subimos aumenta hasta un 32%. Y cuando plantemos la bandera nos va a subir el Life Drain. Hostia, esto es muy bueno, ¿eh? O sea, esto para un equipo de Alien, en plan tipo Shakir, Zed, Soren, Brutus, con personajes que se tiren para adelante, este hechizo va a ser muy bueno. Va a ser espectacular. ¿Vale? Después tenemos Resonate Spell, ¿vale? El hechizo este del ángel, ¿vale? Cuando el Resonator castee, ¿vale? Su ultimate, entra en un modo como Blessed, ¿no? Que está bendecido durante 6 segundos. Gana inmunidad y 35% de incremento de daño. Esto no puede ser stackeado, ¿vale? O sea, que no puede estar todo el rato casteando. When any ally que no sea el Resonator, o sea, el que sea el elegido, castee la ultimate, el Resonator... Hostia, buah. O sea, esto, por ejemplo, te va a venir de putísima madre para proteger a un tío. O sea, por ejemplo, tú quieres proteger a alguien que castee muy rápido, tipo Odi, tipo Arden, alguien que castee muy rápido, te va a venir muy bien, ¿vale? Estás bendecido durante 6 segundos, ¿vale? Supongo que lo resetearás. O sea, si ya estás bendecido, lo único que haces es resetearlo, no puedes stackearlo, como han dicho. Each time the Resonator casts... Uf.
Y encima después, el bendecido va a recuperar un 20% de vida. Me parece brutal, la verdad. Pues no sé, o sea, increíble. Valor Shield, que es el que dije que era como unas cadenas. Cuando comienza la batalla, da un escudo del 100% al equipo, o sea, del 100% del daño del equipo, al que está más adelante y al que está más atrás. Lasting for 10 seconds. Cuando el escudo está activo, the Shield's ally remain immune. Buah, esto está muy bien contra asesinos. Esto está muy bien contra asesinos porque puedes poner tu por atrás y como va a ser inmune al CC, por ejemplo, le va a dar igual y está protegido. The Fromos Ally gana 75% de defensa mágica y física. Y el de atrás gana 60 de haste. Buah, eso es muy bueno, ¿eh? O sea, puedes poner delante, por ejemplo, a Granny, a Antandra, a cualquier tanque. Y detrás puedes poner a Coco, a Smoky. Puedes poner alguno de esos y, hostia, 60 de haste más que seas inmune a los CCs. Me parece brutal. Después aumentamos los escudos. Y cuando lo llevamos al 20... aumentamos a 90%. Hostia, esto es muy bueno, ¿eh? Esto me parece brutal, me parece espectacular, ¿vale? Después, siguiente cosa. Season Growth, ¿vale? Esto me parece brutal. Esto es gratis, ¿vale? Y aquí ya vemos cosas como la que dije, por ejemplo, los tickets del carnaval, los tickets dorados, ¿vale? Tenemos estos tickets aquí rojos, ¿vale? Y muchísimas recompensas, o sea, estamos viendo que tenemos cartas rojas, diamantes, los hechizos, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, aquí los vemos todos. Y después aquí tenemos cómo hacerlas, ¿vale? O sea, ascendiendo personajes, después por actividad, ¿vale? Porque creo que aquí pasaban cosas, ¿vale? Aquí fijaos que tenemos la skin de Rowan, ¿vale? Aquí la podemos ver, la skin de Rowan. Más tickets, ¿vale? Como podemos ver por aquí. Después aquí tenemos este ticket que va a ser muy importante, ¿vale? Tenemos aquí más spells, ¿vale? Y aquí este ticket dorado, ¿vale? Que ahora veremos para qué sirven, ¿ok? Ok, aquí tenemos cómo hacer las misiones, ¿vale? Como tenemos aquí, cuando hagamos ciertas misiones nos darán puntos y estos puntos los podremos poner en aquí, ¿vale? Fijaos, 3000 puntos, ¿vale? Pues aquí podemos ir haciéndolo, ¿vale? Muchos preguntaréis, vale, Mako, ¿qué ocurre cuando hagamos todas las misiones? Vale, como veis aquí, cuando lleguemos a más de 3000 puntos, vamos a tener un cofre en el que vamos a poder stackear 300 puntos diarios, ¿vale? Y este cofre nos va a dar recompensas por hacer cosas, no sé si son diarios o semanales, ¿vale? No me ha quedado claro. Pero sí, una vez hagamos ciertas cosas y lo rellenemos, nos dan el cofre. Es como un cofre infinito, por así decirlo, ¿no? En plan, vale, ya has llegado al final, vale, pues aquí tienes tus recompensas infinitas, ¿vale? Aquí tenemos lo que previamente habíamos mostrado, ¿no? Por reclamar cosas. Después aquí cosas de actividad que creo que abajo las habían traducido, si mal no recuerdo. Y aquí tenemos Season S Level Swap, ¿vale? Que previamente os lo habíamos mostrado, ¿vale? Aquí es lo que os habíamos enseñado de aquí. Y aquí estamos, Item Tooltips, ¿vale? Tenemos esta moneda que va a ser la moneda de Season, va a ser la moneda que vamos a usar en la temporada. Y ahora veremos para qué la vamos a usar porque es muy, pero que muy importante, ¿ok? Después tenemos, aquí lo tenemos, Season Token, trade estos, intercambia estos tokens con el mercader de Experian y obtén rewards de la tienda de la temporada. Como podemos ver, ahora mismo no tenemos tienda de temporada y esto me parece brutal. Después tenemos estos tickets que son para rehacer las facciones, para rehacer los talentos, ¿vale? Que creo que esto lo haré en otro vídeo porque es una locura. O sea, los talentos yo pensaba que iban a ser profundos, pero es muy profundo, ¿vale? Pero bueno. Después, estos tickets, ¿vale? Que son los Velvet Pushers, que se pueden utilizar para comprar cosméticos, skins y cosas para nuestro personaje. Ojo, ¿recordáis la skin esta tan bonita que nos habían presentado de Sylvina? Se puede comprar con estos tickets, ¿vale? Con estos tickets se pueden comprar, ¿vale? Son tickets que vamos a conseguir gratis, con lo cual me parece brutal, me parece espectacular que puedan meter tickets y que incentiven a la gente que juega a conseguir estos tickets y que puedan conseguir cosas gratis, ¿vale? Después tenemos este artefacto morado, ¿vale? Que como podemos tener aquí, Season A, Level Swap. Utiliza este Swap of the Hero Tier, ¿vale? Que puedes cambiar su Hero Focus, su Enchant Force, entre dos héroes, ¿vale? Este ítem solo podrá ser usado en personajes de Tier A, de héroes sacados durante Waves of Intrigue Season. Ojo, esto no sé si vamos a poder usarlo en el personaje con personajes que tenemos antiguos. Por ejemplo,
Si tenemos, pongamos, yo subí a Soren, no me gusta Soren, pues puedo cambiar a Soren por Sinbad, por ejemplo, ¿vale? Creo que se va a poder usar así, o sea, de personajes antiguos que tengamos los vamos a poder usar en los nuevos personajes. Creo que sí. Por ahora no está confirmado, ¿vale? Por ahora no está confirmado, pero por lo que da a entender, yo creo que se va a poder usar. Hay gente que está diciendo que solo se va a poder usar entre los mismos, o sea, solo entre los personajes de Ways of Intrigue, ¿vale? Pero aquí pone los héroes sacados durante Ways of Intrigue. Entonces puede ser que los personajes antiguos podamos bufar los personajes nuevos, lo cual me parecería muy chulo, porque, joder, si yo no estoy usando, por ejemplo, a Valen y, joder, me he arrepentido de subir a Valen, pues esto puede estar muy bien. Sobre todo porque sé de gente que ha subido un personaje, no le ha parecido chulo, y puede ser que con esto puedan quitarse ese arrepentimiento. Y esto es para los tier S. Aquí lo mismo, pero esto es triste porque excluding Celestians a Hypogeans. Este ítem solo va a poder usarse en héroes de tier S y van a ser excluidos los celestiales e hipogeos, ¿vale? Es la putada, ¿ok? Ojo, teóricamente están valorando hacer un ticket superior para celestiales e hipogeos, pero por ahora, como hay muy pocos, no lo están planteando, no lo están valorando, ¿vale? Pero está ahí, ¿vale? O sea, lo están cocinando, están pensando en ello, sobre todo para cuando haya muchos más personajes, ¿ok? Después tenemos aquí lo que ya hemos enseñado, que es los puntos, y aquí el Milestone Chess, ¿vale? Que está en chino, que creo que abajo lo han traducido, y aquí tenemos los 300 puntos, ¿vale? Aquí tenemos justamente Defeat Any Difficult Season Dream Boss, o sea, aquí tenemos todas las ventajas, ¿vale? Supera un Super Challenge y obtén 100 puntos, todos, ¿vale? Me parece brutal. Y aquí tenemos la tienda Velvet, la tienda que vamos a poder comprar con estos tickets, como podemos ver aquí, ¿vale? Y tenemos todas las cosas que me ha parecido brutal. Podemos comprar a Sylvina por 6.000 tickets, que podemos conseguir gratis. Podemos tener estos aspectos gratis. Me parecen brutales, ¿vale? Aquí tenemos muchos más aspectos de cosméticos, que ya hay algunos que me han parecido súper chulos, ¿vale? Aquí os los dejo, ¿vale? Para que los podáis ver. Estos son y estos son otros más, ¿vale? Después tenemos el Season Emporium. No paramos, señores, esto no para. Y como podemos ver, se va a refrescar cada 30 días. Podemos conseguirlo de muchas maneras, no solo con el pase, sino por ejemplo con el cofre infinito. En el cofre del clan vamos a conseguir estas monedas. Y como podemos ver, podemos comprar personajes que van a ir rotando, que han salido previamente en otras temporadas, ¿vale? Como puede ser Alsa, como puede ser Soren, como puede ser Ulmus, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que también van a poner aquí personajes que vayan saliendo de la temporada, que se vayan quedando cada vez más atrás. Pero por ahora creo que solo van a sacar personajes de la anterior temporada, ¿vale? Podemos comprar monedas de gremio, podemos comprar monedas del reino onírico, que estos dos me parecen brutales. Y podemos comprar estas gemas, ¿vale? Para subir los personajes de 20 al 25, ¿vale? Hay para todo el mundo, tanto para los free to play que hayan metido esta moneda y esta moneda, que hayan metido las dos monedas tan brutales, y después la de Alsa y Soren. O sea, me parece espectacular, ¿vale? Me parece increíble, ¿ok? Después, aquí podemos ver el traje de Sylvina en el juego, fijaos. Es espectacular, o sea, me parece increíble cómo queda. Sin palabras, ¿vale? Aquí tenemos la traducción, ¿vale? Vamos aquí a hacerlo, ¿vale? Cuando las misiones sean terminadas, ¿vale? Las Milestone Rewards serán limitadas al tiempo, ¿vale? De la season. O sea, esto solo es para la season, ¿ok? Después vamos a irnos para abajo, ¿ok? Y aquí, ¿vale? Vamos a ver el cofre de la temporada, el Growth Bundle de esta temporada. Va a tener un precio de $30, ¿ok? Y va a traernos 110 cartas y 15.000 diamantes, ¿vale? Y vamos a llegar hasta la etapa, creo que era 1000, si mal no recuerdo, exacto, hasta la 1000, ¿ok? Aquí lo vemos. Y este es el pase permanente, el pase normal. Con lo cual nos va a traer muchas más cartas épicas. Con lo cual este pase permanente yo creo que es muy, pero que muy bueno, ¿vale? Y creo que por aquí, dejad que lo encuentre. Aquí está, ¿vale? Records, ¿vale? Records, esto me parece brutal. Aquí tenemos las rewards, el Season Equipment, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Los Charms, los artefactos y la Season Resonance, ¿vale? Aquí tenemos las Milestones, ¿vale? Que es lo que os he enseñado antes. Tenemos la Preview, que es donde vamos a ver todas las cosas. Y los Records, o sea, nuestros logros, ¿vale? Aquí,
The higher the player's season resonance, more points we receive and specific rules, ¿vale? Al final de la temporada, ¿vale? Lo que vamos a conseguir van a ser puntos. Aquí ya nos lo están explicando cómo van a ser los puntos y cómo los van a calcular según el equipamiento de la temporada, etcétera, 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 ¿vale? Aquí, fijaos, vamos a ponerlos de nuevo, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos 500... O sea, aquí ya nos están explicando qué es lo que nos habían explicado previamente, ¿vale? Y aquí la otra parte de las reglas, ¿vale? Para si a alguien le interesa. Aquí la tenemos. Y aquí la tenéis, ¿vale? Todas las recompensas van a ser distribuidas por el mail, o sea, por el correo del juego, ¿vale? Por el correo que nos llega del juego. Y aquí tenemos cosas traducidas, ¿vale? Aquí, bienvenidos a la nueva temporada. Podéis ganar puntos haciendo distintos desarrollos con nuestras generosas recompensas basadas en puntos de la temporada. Los detalles de las recompensas estarán dentro de cada uno y serán anunciadas al final de la season, ¿vale? Y aquí os voy a dejar el sneak peek de los talentos, que seguramente vaya en otro vídeo, porque es que si no, me van a quedar vídeos de 40-50 minutos, es una locura, ¿vale? Espero que os haya gustado todas estas pedazos de recompensas que se vienen. A mí me parecen brutales, sobre todo la cantidad de recompensas gratis. Y sobre todo que están incentivando a que jugadores que jueguen, que grindeen, puedan conseguir esas recompensas extra y se note mucho, ¿vale? Se note muchísimo. Como siempre, dale like, suscribiros, activa la campanita para no perderos este pedazo de contenido que os subo siempre. Y como digo siempre, un saludo, chao, chao, hasta la próxima. Adiós.